yo creo que lo interesante desde la parte no, o sea, de salir de lo formal para experimentar con este tipo de cosas es cómo podemos llegar a afectar a lo formal, ¿no? Es decir, yo creo que cuando nosotros hemos hablado de educación expandida, cuando hemos hablado de que la educación puede suceder en cualquier momento y en cualquier lugar, era también una reflexión de qué responsabilidad tenemos los movimientos culturales, los movimientos sociales o los espacios de trabajo en torno a la cultura, qué responsabilidad tenemos con respecto a la propia cultura, ¿no? A la propia educación de esa cultura, ¿no? Yo creo que el caso de GameStar, que es un proyecto que nace sobre todo desde una cultura muy de base, ¿no? Muy de hackeo del propio consumo, digamos, cultural habitual, que es decir, se sale de esa lógica, está totalmente invisible dentro de la educación formal, ¿no? Entonces los proyectos potentes son precisamente eso, ¿no? Los que cogen la cultura popular y a partir de esa cultura popular asumen o desarrollan un pragmatismo pedagógico que supera cualquier lógica del día a día de una clase normal, ¿no? Es decir, creo que en una sesión de GameStar se adquieren muchísimas competencias que no son únicas y exclusivamente las más evidentes en relación a la tecnología, sino que se ponen en valor cuestiones como trabajo en equipo, como tener en cuenta al otro, escuchar, cooperar, aprender mutuamente, que son herramientas que la escuela necesita y que la gente que está innovando dentro de la escuela la requiere, ¿no? Entonces el proyecto en sí es muy interesante verlo cómo, o sea, y sobre todo la idea de documentarlo todo puede servir para cómo afectar o cómo puede afectar a la educación formal, ¿no? Hombre, yo creo que todos los proyectos que en sí mismos se configuran como una especie como un laboratorio de trabajo y que se preocupa y que la gente que está detrás se preocupa porque haya un proceso de documentación de ese laboratorio para que pueda ser replicado, para que pueda ser reutilizado, para que pueda ponerse en valor en otro contexto, es lo que realmente hace que eso tenga sentido en un contexto de retorno colectivo, como estamos hablando dentro de Goteo, ¿no? Es decir, es que lo importante en sí no está en que se pueda hacer un solo GameStar con la financiación que se consiga, sino lo importante está en que se puedan hacer miles de GameStar porque se vayan replicando y se vayan mejorando y se vayan haciendo miles de versiones a partir de ahí, ¿no? Por eso apoyar un proyecto así es lo que tiene, a mi entender, tiene mucho más sentido, incluso aunque no vayas a ser usuario de GameStar, aunque no estés en Madrid, que le aporta un valor que beneficia a todo el mundo, ¿no? Yo creo que es importante apoyar GameStar porque la educación tal y como debe ser, o la educación como tal y como debería cambiarse, no puede ser desde un solo sitio. Entonces GameStar es un magnífico laboratorio de trabajo para entender que se pueden cambiar cosas dentro de la educación, que se puede aprender a cambiar cosas, y sobre todo también lo que a mí me parece interesante es recuperar cosas que se han hecho siempre o cosas que se han hecho anteriormente con nuevas formas, con nuevos dispositivos, con nuevas herramientas, con nuevas tecnologías, pero no desde el punto de vista de la tecnología. O sea, lo que me parece interesante es que no es una cosa de arte, videojuegos o tecnología en sí misma, sino que es un proyecto que es híbrido en ese sentido. Entonces, realmente los proyectos que hacen falta desde un punto de vista social, político y pedagógico son proyectos como GameStar. Sin paracaídas, ¿no?